Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Feliz y bendecido día para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase, un nuevo desafío en nuestro recorrido hacia el conocimiento.
Soy su maestra Scarlett y estaré dándole formal apertura a nuestras 3 asignaturas pautadas para este día. En la clase de lengua española de este jueves estaremos trabajando con los adjetivos calificativos. En Ciencias de la Naturaleza aprenderemos sobre los tipos de suelo y cuáles son los más adecuados para la agricultura. Y en francés seguiremos trabajando en los vocabularios sobre los diferentes tipos de transporte. Vamos de inmediato con nuestro compromiso de hoy. Y aquí les presento a mis compañeros profesores. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hoy les quiero presentar un gran amigo. Su nombre es Quijote. Quijote es un perro peludo, grande, juguetón, lindo y cariñoso. ¿Cuántas cualidades y características posee mi amigo Quijote? ¿Verdad que sí? Pues bien, todas las personas, animales o cosas poseen una diversidad de cualidades o características. En lengua española, a las palabras que describen las cualidades o propiedades de un sustantivo se les conoce como adjetivos calificativos. En la clase de hoy los estudiaremos a profundidad. Así que no te muevas y con alegría iniciemos nuestro encuentro de este día. Queridos estudiantes, es un placer para mí compartir con ustedes la asignatura de lengua española. Soy su maestra Scarlett Rincón, quien les ha estado acompañando en las clases a distancia. Espero se encuentren muy bien. En la clase anterior estuvimos tratando los verbos en presente y los sustantivos. En la clase de hoy trabajaremos los adjetivos calificativos y sus usos. En clases anteriores hemos abordado el tema de los adjetivos calificativos, los cuales nos son útiles al momento de describir las cualidades o características de un lugar, personas, entre otras. Vamos a recordar qué son los adjetivos. Los adjetivos son las palabras variables que expresan cualidades, propiedades o relaciones del sustantivo al que acompañan. En este sentido, los adjetivos calificativos se pueden definir como esas palabras variables que permiten describir las características de los sustantivos. Hoy vamos a profundizar en torno a ellos. Vamos a comentar algunos atractivos turísticos de la provincia de Santiago para identificar, de acuerdo a dichos lugares, adjetivos calificativos. La provincia de Santiago está ubicada en la región norte de la República Dominicana, en el Valle del Cibao. Lleva el nombre de su municipio cabecera, Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón, la segunda ciudad más grande de la República Dominicana y la cuarta más grande del Caribe. Lugares turísticos de la provincia de Santiago. Monumento a los héroes de la Restauración. Cuenta con bellas vistas de Santiago de los Caballeros y sus alrededores. Estadio Cibao.
popularmente llamado el Valle de la Muerte, el estadio deportivo más grande de la República Dominicana, es la sede del equipo de béisbol dominicano Las Águilas Ibaeñas. Existen diversos lugares turísticos que embellecen esta provincia, como el Parque Nacional José Armando Bermúdez, ubicado en la parte sur de Santiago. Es una de las áreas protegidas más grandes de la isla y uno de los lugares ideales en la República Dominicana para el turismo de montaña. Visitantes al Parque Nacional disfrutarán de sus temperaturas frías y frescas, bosques de pino criollo y avifauna. Como pudiste identificar, por sus atractivos turísticos, podemos considerar que Santiago de los Caballeros es una ciudad en la que podemos resaltar los siguientes adjetivos calificativos. Es una ciudad grande, bella, ideal para ser visitada, histórica e interesante. En este sentido, los adjetivos calificativos sirven para expresar cualidades de personas, animales, lugares u objetos con la finalidad de calificarlas, teniendo siempre presente que éstas acompañan al sustantivo. Algunos ejemplos son los siguientes. Yo solía ser una joven audaz. La habitación es pequeña. Audaz y pequeña en esta ocasión son los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos, por lo general, se modifican para concordar en género y número con el sustantivo. Algunos ejemplos son los siguientes. Necesito par de pantalones nuevos. Hemos comenzado una vida nueva. Es bueno resaltar que algunos de estos adjetivos pueden ser de género invariable. Dentro de estos se encuentran inteligente, nacional, útil, entre otros. Para comprobar lo aprendido hasta este momento, realicemos juntos el siguiente ejercicio. Consiste en que te mencionaré 3 oraciones y tú identificarás los adjetivos calificativos presentes en ellas. Comencemos. Oración número 1. Ariel es una persona generosa. Te repito, Ariel es una persona generosa. ¿Cuál es el adjetivo calificativo? Generosa. Muy bien. Oración número 2. En mi comunidad adornaron las calles con brillantes luces. En mi comunidad adornaron las calles con brillantes luces. ¿Cuál es el adjetivo calificativo? Brillantes. Muy bien. Oración número 3. Las playas de Barahona son hermosas. Las playas de Barahona son hermosas. ¿Cuál es el adjetivo calificativo? La palabra hermosa. Si contestaste correctamente, felicitaciones. De acuerdo con su proximidad con el sustantivo, los adjetivos calificativos pueden ser
Partiendo de lo antes expresado, es importante saber que los adjetivos pueden expresar las cualidades del sustantivo con mayor o menor intensidad. Para expresar la diferencia de grado, el adjetivo adopta distintas formas que se denominan grados de adjetivo. Vamos a conocerlos. La intensidad con la que se expresa la o las características de los sustantivos puede graduarse en el caso de los adjetivos calificativos. De este hecho surgen los grados de los adjetivos que son positivo, comparativo, que es de superioridad, igualdad e inferioridad, y superlativo, que puede ser absoluto y relativo. Como pudiste escuchar anteriormente, los grados de adjetivo pueden ser positivo, comparativo y superlativo. Para profundizar en torno a ellos, presta mucha atención a lo siguiente. Saludos, esta es una nueva farmacia, supongo. Claro que sí. Aquí encontrará mejores precios que en otras farmacias de la zona. ¿Y dan buenos servicios como en las grandes farmacias? Por supuesto, damos mejor servicio por menos dinero. Había escuchado que aquí venden más barato. Me han dicho que los precios son buenísimos. Así es. Gracias. Pues entonces, deme por favor. En la conversación anterior estuvieron presentes todos los grados de adjetivo. Pero para que los comprendas mucho mejor, vamos a profundizar un poco más en torno a ellos. Está el grado positivo. Grado positivo. El adjetivo en grado positivo expresa de forma neutra la cualidad, limitándose a enunciarla. Por ejemplo, la habitación es amplia. Grado comparativo. Grado comparativo. Un adjetivo está en grado comparativo cuando se emplea para contrastar dos cualidades de una persona o para contrastar dos seres con la misma cualidad. Por ejemplo, Juan es más estudioso que listo. El grado comparativo puede ser de superioridad, igualdad o inferioridad. En el grado de superioridad utilizamos las palabras más que. Ejemplo, eres más paciente que yo. En el grado de igualdad utilizamos las palabras tan como. Por ejemplo, Juana parece tan simpática como tú. Y en el grado de inferioridad utilizamos las palabras menos que. Por ejemplo, mi casa es menos grande que la tuya. También está el grado superlativo. Grado superlativo. Los adjetivos en grado superlativo expresan que la cualidad es poseída en un nivel muy alto. El superlativo puede ser absoluto o relativo. El absoluto es el alto grado de la cualidad sin establecer comparación. Ejemplo, esa mujer es amabilísima o su carácter es muy complicado. En el relativo, alguien o algo posee una cualidad en grado más alto que el resto. Por ejemplo, eres el alumno más joven del instituto o es la menos trabajadora de la familia. Reflexionando sobre lo aprendido acerca de los grados del adjetivo, identifica en las siguientes oraciones en qué grado están expresados los adjetivos. Iniciemos. Oración número 1. Carmen ha tenido un gesto muy bonito conmigo. Carmen ha tenido un gesto muy bonito conmigo. ¿En qué grado está esta oración? En grado positivo se encuentra el adjetivo. Número 2. Los edificios de las afueras están más deteriorados que los del centro de la ciudad. Te repito, los edificios de las afueras
están más deteriorados que los del centro de la ciudad. ¿En qué grado se encuentra el adjetivo en la oración? En grado comparativo. Muy bien. Oración número 3. Ana es la estudiante más solidaria de la clase. Ana es la estudiante más solidaria de la clase. ¿En qué grado se encuentra el adjetivo en la oración? En grado superlativo. Muy bien. Si contestaste correctamente, significa que vas aprendiendo. No olviden que los adjetivos calificativos los podemos utilizar para describir lugares de nuestra comunidad y que estos son palabras variables que nos permiten describir las características de los sustantivos, que de acuerdo con su proximidad con el sustantivo pueden ser predicativos y atributivos, y que poseen 3 grados al emplearlos: positivo, comparativo y superlativo. Todo lo aprendido hoy les será de gran ayuda al momento de producir sus escritos. Que el buen Dios les siga bendiciendo siempre. Con amor se despide su profe querida, Scarlett Rincón. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Bienvenidos estudiantes del primer grado del nivel secundario a la asignatura de Formación Integral Humana y Religiosa. Reciban un cordial saludo de su maestro Francis Rodríguez, quien les estará acompañando en la clase del día de hoy. Antes de iniciar, pongamos en las manos del Señor este encuentro. En actitud de oración decimos: Oh inefable Creador nuestro, altísimo y principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, Señor y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Estudiantes, ¿recuerdan que en la semana pasada hablamos sobre la mujer, el aporte del trabajo de la mujer a la sociedad y a la familia? Conocimos algunas mujeres que se destacaron por sus valiosos aportes a la sociedad, como también aprendimos sobre el aporte de la mujer en la transmisión de la fe. Hoy hablaremos sobre la conceptualización y clasificación de los evangelios. Pero, ¿saben ustedes qué significa la palabra evangelio? ¿Cuántos son los evangelios? ¿Cuáles son los nombres de los evangelios? Les invito a prestar mucha atención a este interesante tema. Veamos pues los contenidos. ¿Sabían ustedes que la palabra evangelio proviene del latín evangelium, que significa literalmente buen anuncio
buena noticia o noticia que causa felicidad, y que era utilizada cuando un mensajero traía una buena noticia de otros lugares. Las buenas noticias pueden ser de muchas clases: recibir un premio, la llegada de alguien a quien quieres mucho, la curación de una persona cercana, el fin de una guerra, etc. Por lo cual, los cristianos decidieron llamar así a la buena noticia de la llegada del reino de Dios que se había hecho presente en Jesús resucitado. Un evangelio es una forma literaria única. Su objetivo es anunciar, introducir, instruir, llamar al arrepentimiento y, por último, llamar al lector y al oyente a la conversión. Es importante, queridos estudiantes, distinguir entre evangelio y evangelios. El evangelio es el mensaje de Jesús y sobre Jesús, mientras que los evangelios eran los escritos en los que se contenía dicho mensaje. Los evangelios son un conjunto de 4 libros contenidos en el Nuevo Testamento, en donde se narra la vida, hazañas, acciones, pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y Salvador del mundo, por lo cual los creyentes lo consideran una buena noticia. Esta buena noticia recoge las tradiciones transmitidas por discípulos en el seno de las primeras comunidades cristianas. La intención de los evangelistas al escribir los evangelios fue dar a conocer lo más significativo de la vida y del mensaje de Jesús, dar testimonio de su fe en Jesús como Mesías y como Hijo de Dios, fortalecer la fe de los lectores, invitar a otros muchos a que creyeran en Jesús, suscitar la fe que conduce a la vida eterna. ¿Han oído hablar ustedes de los evangelios canónicos y los evangelios sinópticos? Pues ahora mismo se los explicamos. Los evangelios canónicos son aquellos que fueron aceptados por las primeras comunidades cristianas como inspirados y pasaron a formar parte del canón o lista oficial de libros inspirados del Nuevo Testamento. Estos evangelios canónicos son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios sinópticos son los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los cuales representan una misma tradición, por lo que tienen muchas cosas en común. Tienen una similitud en la narración de la vida de Jesucristo y acontecimientos, pudiendo ser leídos paralelamente. ¿Sabes de qué trata cada uno de los evangelios? Evangelio de Marcos. Autor. Marcos es probablemente el secretario de Pedro y escribió su evangelio basándose en los relatos de los discípulos, ya que él no fue testigo de los hechos que narra. Fecha, idioma y lugar. Marcos escribió su evangelio hacia el año 50-60. El idioma utilizado fue el griego. Se sitúa el lugar de composición en Roma. Destinatarios. Marcos escribió para cristianos provenientes del mundo pagano, por lo que no presta demasiado interés a las cuestiones de la ley mosaica, que no interesan a sus lectores, y sí pone cuidado en explicar las costumbres judías que sus lectores desconocen y por ello precisan de una explicación. Símbolo. Los representan con un león, porque Marcos era discípulo de San Pedro, quien dejó esta frase muy conocida. El demonio da vueltas alrededor de nosotros como un león, buscando a quien devorar. Mensaje central. El Evangelio de Marcos se dirige a probar que Jesús es Hijo de Dios y por ello se dedica mayormente a narrar los milagros que realizaba. Evangelio de Mateo. Autor. Mateo es probablemente el publicano recaudador de impuestos al que Jesús llamó para formar parte de los 12 apóstoles, por lo que es testigo directo de los hechos que narra. Fecha, idioma y lugar. Mateo escribió su evangelio en su forma primitiva hacia los años 60-70 y su redacción definitiva se hizo hacia el año 80, probablemente por un discípulo. El idioma empleado fue el arameo, la lengua utilizada por los judíos que vivían en Palestina. Se piensa que probablemente fue escrito en Siria, donde había mayor número de judíos cristianizados. Símbolo. A Mateo lo representan con la imagen de un hombre, porque su evangelio empieza haciendo la lista de los antepasados que Jesús tuvo como hombre. Mensaje central.
Todo el Evangelio de Mateo está dirigido a probar que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas y que en él se cumplió todo lo que los profetas habían anunciado. Evangelio de Lucas. Autor: Lucas es probablemente el médico sirio que cita a Pablo y que acompañó al apóstol en su viaje a Roma. Es el único de los 4 evangelistas que no es judío. Fecha, idioma y lugar. Lucas escribió su evangelio, el tercero de los sinópticos, alrededor del año 70-80. El idioma utilizado fue el griego. Lucas escribió fuera de Palestina, probablemente en Grecia. Símbolo. A San Lucas lo representan con un buey, porque el buey es manso y San Lucas describe muy bien la mansedumbre de Jesús. Mensaje central. Todo el Evangelio está encaminado a presentar a Jesús como el gran amigo de los pecadores, como el más misericordioso de los seres que han existido. Evangelio de Juan. Autor: Juan Zebedeo, el más joven discípulo al que Jesús cariñosamente apodaba el Hijo del Trueno. Fecha, idioma y lugar. Juan escribió su evangelio después del año 95. El idioma utilizado fue también el griego. Se escribe en la isla de Patmos, a la que el apóstol había sido desterrado por el emperador Domiciano. Símbolo. A Juan lo representan con un águila, porque el águila es el ave que más altura consigue, tal y conforme el evangelista San Juan se elevó a los secretos de la divinidad. Mensaje central. Se propuso contar lo que otros no habían narrado. Quiere probar que Jesús es Dios verdadero. Espero que ahora que conoces más detalles de los 4 evangelios, puedas tener claro lo que representa cada evangelio. ¿Sabes cómo usar el cuadernillo de aprendizaje en el hogar? Aquí te mostramos cómo. Cada mes recibirás un cuadernillo como este, donde encontrarás el plan mensual de actividades y asignaciones para aprender juntos en casa durante 4 semanas. Es un conjunto de actividades para trabajar juntos en casa durante todo el mes. En este plan encontrarás todas las indicaciones que guiarán el aprendizaje de tu hija o hijo y además aquellas asignaciones que deberán enviar al maestro para recibir retroalimentación de lo aprendido y motivación para seguir aprendiendo. No te preocupes, los estudiantes de distintos grados trabajarán el mismo tema cada mes. Los pequeños con tareas más simples y los más grandes con tareas más complejas. La meta es que todos trabajen a la par en la misma mesa y se acompañen en este viaje de aprendizaje. Cada día requiere al menos 2 horas de trabajo concentrado en el aprendizaje. Según la realidad de cada hogar, deberán definir cuáles son los mejores horarios para aprender todos juntos. Sencillo. Procura leer desde el principio hasta el final todas las actividades de la semana. Y si todavía tienes dudas, no olvides que podrás consultar lo que necesites a los docentes de tus hijos e hijas. Existen diferentes tipos de suelos, unos más productivos que otros. Un dato interesante es que el centro del Valle del Cibao, entre Santiago y San Francisco de Macorís, tiene una de las áreas de suelo más productivos del país. Para saber más de los tipos de suelos y su importancia para la productividad agrícola, acomódate, que iniciamos Ciencias de la Naturaleza. ¿Cómo están mis chicos? Espero que muy bien. Reciban un afectuoso saludo de su maestra de Ciencias de la Naturaleza, Isaura Peralta. El tema de hoy es tipos de suelo. Al finalizar la clase serás capaz de identificar algunos tipos de suelo
y cuáles son más adecuados para la agricultura. Para iniciar con el aprendizaje de hoy, debemos repasar el tema tratado en la clase anterior. ¿Cuál fue el tema de esa clase? Fue composición del suelo, donde aprendimos que el suelo tarda miles de años en formarse y que es producto de la meteorización de la roca madre. El término meteorización se refiere al proceso de descomposición de minerales y rocas producidos por el agua, viento, clima y el deshielo. ¿Sabes cómo se llama la ciencia que estudia el suelo? Muy bien, es la edafología. Puedes mirar tus apuntes y contestar. ¿Cómo está compuesto el suelo? El suelo se compone de 45% de minerales, 5% de materia orgánica, 25% de agua y 25% de aire. Muy bien, ahora sí, estamos listos para desarrollar el tema para hoy. Iniciemos. Conocer los tipos de suelos es importante para la agricultura y la construcción. Los arquitectos e ingenieros deben conocer los tipos de suelos donde construirán sus edificaciones para saber la profundidad de cimentación, o sea, de la zapata que sostendrá la construcción. Y lo más importante, saber si es lo suficientemente firme, capaz de soportar el peso de la construcción, sin que ocurran deslizamientos o hundimientos del terreno. En cuanto al uso del suelo en la agricultura, es importante saber que el agricultor es la persona que se dedica a cultivar la tierra con diferentes fines, como la producción de alimentos o pastos para ganado. Este debe conocer el tipo de suelo y sus propiedades físicas y químicas. Así sabrá cuáles cultivos pueden producirse en el suelo que va a cultivar. Mis queridos estudiantes, hablando de propiedades físicas del suelo, en la clase anterior decíamos que el tamaño de las partículas minerales que forman el suelo determinan sus propiedades físicas, que son textura, estructura, capacidad de drenaje del agua y aireación. Y estas, a su vez, determinan el tipo de suelo. Los tipos de suelos son arenosos, calizos, humíferos, arcillosos, pedregosos y limosos. ¿Puedes identificar el tipo de suelo en tu patio o en tu comunidad? Busca algo de tierra del patio o tus alrededores. Intenta identificar qué tipo de suelo es, de acuerdo con la clasificación que te daré a continuación. Observa el color, textura y experimenta echándole un poco de agua. Ve anotando tus observaciones en el cuaderno para que las presentes a tu maestro guía. Ahora, ¿qué te parece si conocemos los tipos de suelos? Recuerda, la textura, estructura, capacidad de drenaje del agua y aireación determinan los tipos de suelos.
Para identificar mejor algunos tipos de suelo, te he traído una muestra de cada uno. Iniciemos. Suelo arenoso. No retienen el agua, tienen muy poca materia orgánica y no son aptos para la agricultura, pero retienen bien la temperatura, así que en primavera resultan más cálidos que otros tipos de suelo. Entre los árboles que se pueden cultivar en suelos arenosos está el aguacate, las palmeras, los pinos y eucaliptus. Los suelos arenosos son un tipo de suelo adecuado para la construcción, al estar formado por granos de arena media y gruesa. Pueden soportar ciertas estructuras. Este tipo de suelo es estable porque resiste los cambios de humedad y temperatura. Continuamos con los suelos calizos. Los suelos calizos tienen abundancia de sales calcáreas. Esto es carbonato de calcio. Son suelos de color blanco o amarillo pálido. Son secos, áridos y no son buenos para la agricultura. Seguimos con los suelos humíferos. Los suelos humíferos también son llamados de tierra negra. Tienen abundante materia orgánica descompuesta. Por microorganismos que retienen bien el agua y son excelentes para el cultivo porque están compuestos por humus. ¿Sabes qué significa humus? Humus es tierra negra que resulta de la transformación de la materia orgánica. Cuando hablo de materia orgánica, me estoy refiriendo a hojas, frutos de árboles, raíces y restos de algunos animales que se depositan sobre el suelo y son descompuestos por microorganismos que se encuentran en él. Los suelos humíferos son excelentes para la agricultura por su riqueza en materia orgánica. Continuamos con los suelos arcillosos. Están formados por granos finos de color amarillo o rojizo. Retienen el agua formando charcos. Si se mezclan con el humus, que es la sustancia compuesta por algunos productos orgánicos, pueden ser buenos para cultivar. Pero ojo, los suelos arcillosos cuando se secan son muy duros, lo que hace difícil su labranza. Continuamos con suelos pedregosos. Están formados por rocas de todos los tamaños. No retienen el agua y no son buenos para el cultivo. Y por último, vamos a conocer los suelos limosos. Su color es marrón oscuro o negro. Estos suelos se componen de partículas más pequeñas y suaves al tacto que los suelos arenosos. Los suelos limosos retienen el agua y los nutrientes por más tiempo. Los limos se componen de una mezcla de arena fina y arcilla, que forma una especie de barro y restos vegetales. Este tipo de suelo se encuentra cerca de ríos. Son suelos muy fértiles dado su grado de humedad y nutrientes.
y son más fácil de cultivar que los suelos arenosos o los de arcilla. En los suelos limosos pueden crecer casi todos los tipos de árboles y plantas, salvo las que necesitan condiciones muy secas. Luego de estudiar los tipos de suelos, ¿puedes clasificar el tuyo por las características mencionadas? Inténtalo. Si vives en una zona rural, ¿puedes identificar el tipo de suelo utilizado en la agricultura? Si no puedes hacerlo solo, pregunta a los agricultores del lugar. Toca el suelo y siente su textura. Te hará comprender mejor los tipos de suelo. Las propiedades químicas del suelo son su pH. Este indica el nivel o grado de acidez del suelo, la cantidad de minerales y sustancias orgánicas que lo componen. Estas pueden variar con el tiempo en los distintos tipos de suelo. La materia orgánica que compone el suelo contiene carbono, oxígeno, hidrógeno y otros elementos que se encuentran en restos de plantas y animales muertos que llegan al suelo y lo fertilizan al ser descompuestos por microorganismos como hongos y bacterias. Algunos nutrientes esenciales que los vegetales requieren son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Estos deben ser abundantes y equilibrados en un suelo fértil. Reiteramos que las propiedades físicas del suelo, que son textura, estructura, capacidad de drenaje del agua y aireación, junto a las propiedades químicas, determinan la fertilidad del suelo. Analicemos. Acabo de decir que la fertilidad del suelo la determinan las propiedades físicas y químicas. También he mencionado que una propiedad química del suelo es su pH. ¿Sabes qué significa pH? ¿O qué significa que las propiedades físicas y químicas determinan la fertilidad del suelo? Pues si no lo sabes, lo vas a descubrir en la próxima clase, donde abordaremos este tema. Es el momento propicio para evaluar tu aprendizaje. Para esta actividad vas a contestar falso o verdadero a las siguientes afirmaciones. Iniciamos. Número 1. Los suelos humíferos tienen abundante materia orgánica descompuesta por microorganismos. Retienen bien el agua y son excelentes para el cultivo. ¿Esto es falso o es verdadero? Te repito. Los suelos humíferos tienen abundante materia orgánica descompuesta por microorganismos. Retienen bien el agua y son excelentes para el cultivo. ¿Es falso o es verdadero? La respuesta correcta es verdadero. Número 2. Los suelos arcillosos están formados por rocas de todos los tamaños. No retienen el agua y no son buenos para el cultivo. ¿Esto es falso o es verdadero? Te repito. Los suelos arcillosos están formados por rocas de todos los tamaños. No retienen el agua y no son buenos para el cultivo. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, la respuesta es falso. Los suelos arcillosos están formados por granos
finos de color amarillento o rojizo retienen bien el agua, formando charcos mezclados con humus. Pueden ser muy buenos para cultivar. Seguimos con la siguiente pregunta, número 3. ¿El suelo arenoso es adecuado exclusivamente para la agricultura? ¿Esto es falso o es verdadero? Te repito, ¿el suelo arenoso es adecuado exclusivamente para la agricultura? ¿Esto es falso o es verdadero? La respuesta correcta es falso. El suelo arenoso es propicio para algunas plantas, como por ejemplo las palmeras, pero también es muy útil en la construcción. Espero que hayas comprendido que conocer los tipos de suelo nos sirve para saber cuáles son aptos para la agricultura y la construcción. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, donde vimos que existen tipos de suelos excelentes para la agricultura, como por ejemplo los humíferos, que retienen la humedad y son ricos en humus, que funciona como abono a las plantas. Es el momento para decirte que es muy importante que trabajes tu cuadernillo, que te cuides y cuide de los demás. Fue un placer que me acompañes en una clase más de Ciencias de la Naturaleza. Mis chicos, les deseo un feliz resto del día. Hasta pronto. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Hace un momento estuvimos hablando de la conceptualización y clasificación de los evangelios. Vimos que son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que en estos están escritas las vivencias de Jesús hecho hombre, pero que cada autor trata a Jesús desde un punto de vista diferente. Claro está, sin perder su esencia. Para continuar conociendo y profundizando este tema tan importante, ahora estudiaremos la novedad de Jesús en los evangelios. Los evangelios nos ofrecen actitudes que muestran la novedad de Jesús en relación con la ley antigua del ojo por ojo, cambiando venganza por perdón y odio por amor, y otras acciones que nos llevan a reflexionar qué tanto estaríamos dispuestos a asumir de las enseñanzas de Jesús a través de los evangelios. Jesús había recomendado a sus discípulos a vino nuevo, odres nuevos. La novedad del evangelio, la novedad de Cristo, no es solo transformar nuestra alma, es transformarnos por completo, alma, espíritu y cuerpo. La novedad del evangelio es absoluta. Nos toma de lleno porque nos transforma de adentro hacia afuera. Es un mensaje de esperanza, de cambio ante la realidad de aquella época y lo que ocurre en nuestro diario vivir. El sentido de novedad recorre todo el Evangelio, desde la anunciación de la Virgen María hasta la resurrección del Señor. El Nuevo Testamento habla en 1000 modos diversos de un nuevo comienzo para la humanidad. La misma palabra evangelio, como veíamos anteriormente, quiere decir justo eso,
la buena noticia. La novedad de la presencia y actuación de Jesucristo se percibe también de otro modo desconcertante a primera vista. Muchos hombres lo rechazaron. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, como nos dice San Juan. Es bueno, queridos estudiantes, tener en claro que hay una gran diferencia entre la novedad que Jesús nos ofrece y las novedades que el mundo nos propone para vivir. Como seguidores de Jesús, no podemos convivir con las dos novedades. Debemos elegir una. ¿Cuál eliges tú? Queridos estudiantes, espero que todo lo aprendido acerca de las novedades que nos muestran los evangelios sean llevados a la práctica en sus hogares para un mejor cambio de actitud. Para esto, te invito a que elabores un compromiso personal que motive a una acción novedosa en la línea de los valores de Jesús. Estamos aquí en la jornada de vacunación de todos los docentes, administrativos y de apoyo del sector público y privado. El proceso ha sido fabuloso. Desde que llegué, todas las atenciones del lugar, hice el protocolo, llené mi formulario y ya estoy vacunada. Dans les grandes villes du monde, les gens utilisent la voiture, le vélo, le train et parfois le métro pour se déplacer d'un endroit à l'autre. En République dominicaine, quels sont les moyens de transport les plus utilisés pour se déplacer d'une ville a d'autres? En las principales ciudades del mundo, la gente usa automóviles, bicicletas, trenes y a veces el metro para ir de un lugar a otro. ¿Cuáles son los medios de transporte más populares en el mundo para desplazarse de una ciudad a otra? Para contestar esta pregunta, quédate en sintonía, porque en esta clase seguiremos hablando sobre medios de transporte. Alors on commence. Salut à tous, bienvenue à la classe de français. Un plaisir pour moi d'être ici avec vous afin de continuer a étudiar la langue française. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase de hoy. ¿Qué tal si hacemos un repaso de la clase anterior? En la clase anterior vimos los medios de transporte. ¿Los recuerdas? Presta atención. Avión, moto, vélo, métro, train, bus, bateau. Repite después de mí. Avión, moto, vélo, métro, train, bus, bateau. Hablando de medios de transporte, hay un verbo muy importante que usamos siempre con los medios de transporte. ¿Te recuerdas qué verbo es? Es el verbo aller en francés. Repasemos una vez más el verbo aller en presente indicativo. Je vais, yo voy. Tu vas, tú vas. Il, elle, on va. Él, ella, va. Nous allons. Nosotros vamos. Vous allez. Usted va o ustedes van. Ils, elles vont. Ellos van o ellas van. Por ejemplo, je vais à Paris en avión. Voy a París en avión. ¿Recuerdas cuando usan a y en con los medios de transporte en francés? Repasamos un poco este punto.
Les prépositions et les moyens de transport. En, pour les moyens de transport dans lesquels on entre, on utilise la préposition en. Par exemple, en voiture, en train, en avión, en bus. Para el medio de transporte en que entramos, usamos la preposición en. Por ejemplo, en coche, en tren, en avión, en autobús. A, pour les moyens de transport qui ne sont pas motorisés, on utilise à. Por ejemplo, à pied, à cheval, à dos d'âne, à la nage. Para los medios de transporte no motorizados utilizamos a. Por ejemplo, a pie, a caballo, en burro, nadando. Estos fueron los puntos los más importantes que vimos en la clase pasada. Como lo habíamos dicho, el día de hoy vamos a seguir hablando sobre los medios de transporte, pero esta vez medios de transporte que se utilizan para desplazarse de una ciudad a otra. Para entrar a nuestra clase de hoy, presta atención al diálogo que sigue. Salut Saïli, ça va? Ça va bien, et pour toi? Ça va. Où est-ce que tu vas avec cette valise? Tu sais, on est en vacances, alors je vais à Puerto Plata. À Puerto Plata? Tes sœurs, elles vont avec toi? Non, elles vont à Samaná avec ma mère. Et comment est-ce que tu vas? En bus ou en voiture? Je vais en bus pour admirer le paysage. Et tes sœurs? Elles vont en avion. Wow! Cool! Bon voyage. Merci, mon ami. Para entender mejor, vamos a traducir el diálogo al español. Hola Saïli, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Estoy bien. ¿A dónde vas con esta maleta? Tú sabes que estamos de vacaciones, así que me voy a Puerto Plata. ¿A Puerto Plata? ¿Tus hermanas van contigo? No, ellas van a Samaná con mi madre. ¿Cómo es que tú vas? ¿En carro o autobús? Me voy en autobús para admirar el paisaje. ¿Y tus hermanas? Ellas van en avión. ¡Wow! Genial. Buen viaje. Muchas gracias, mi amigo. ¿Cuáles son los medios de transporte que usamos en el diálogo? En el diálogo usamos tres palabras que son voiture, avión y bus. Veamos las frases en las cuales usamos estas palabras. ¿Cómo es que tu vas? ¿En voiture o en bus? ¿Cómo vas? ¿En carro o en autobús? Je vais en bus pour admirer le paysage. Voy en autobús para admirar el paisaje. ¿Y tes sœurs? ¿Y tus hermanas? Elles vont en avion. Van en avión. Répète après moi. Comment est-ce que tu vas? En voiture ou en bus? Comment est-ce que tu vas? En voiture ou en bus? Je vais en bus pour admirer le paysage. Je vais en bus pour admirer le paysage. Et tes sœurs? Et tes sœurs? Elles vont en avion. Elles vont en avión. Veamos los transportes más usados para viajar de una ciudad a otra ciudad en francés. Avión. Bateau. Train. Bus. Voiture. Moto. Repite después de mí. Avión. Bateau. Train. Bus. Voiture. Moto. Para continuar con nuestra clase de hoy, vamos a hacer la diferencia entre dos pronombres muy importantes que usamos para hablar
usando la tercera persona del singular y plural del verbo aller. Los pronombres singulares son il, elle. Il, elle. Y los pronombres plurales son il, elle. Il, elle. Y con el verbo aller, la terminación se cambia según el pronombre. Veamos un ejemplo juntos. Il va. Elle va. Il va. Elle va. Elle va. Ella va. Él va. Ella va. Como puedes ver, son pronombres singulares. Tomamos un ejemplo. Il va à Paris en avión. Elle va a París en avión. Elle va a Santiago en bus. Ella va a Santiago en bus o guagua. En estas dos oraciones usamos la tercera persona singulares, que son il, él, más la tercera persona del verbo aller, que es va. Repite después de mí. Il va. Il va. Elle va. Elle va. Ahora veamos estos mismos pronombres en plural. Ils vont. Ils vont. Elles vont. Elles vont. Como puedes ver, son pronombres plurales. Tomamos un ejemplo. Ils vont à Paris en bateau. Ils vont à Paris en bateau. Ellos van a París en barco. Elles vont à Samana en avión. Elles vont à Samana en avión. Ellas van a Samana en avión. En estas dos frases usamos la tercera persona del plural, que son il, él, más la tercera persona plural del verbo aller, que es vont. Repite después de mí. Ils vont. Ils vont. Elles vont. Elles vont. Repasamos algunos lugares que habíamos estudiado en la clase anterior para luego hacer una actividad con ellos. Université. École. Supermarché. Épicerie. Fromagerie. Plage. Así de fácil. Ahora, practiquemos con los mismos lugares anteriores. Te los diré, pero en esta ocasión haremos dos preguntas. Una sobre ellos y otra sobre ellas. Por ejemplo, si te digo a la universidad, l'université, tienes que preguntarme, ils, comment vont-ils à l'université? Y sobre ellas, elles, comment vont-elles à l'université? Empecemos. A la universidad. À l'université. ¿Cómo dirías en francés? ¿Cómo van ellos a la universidad? La respuesta es ¿Comment vont-ils à l'université? ¿Cómo vont-ils à l'université? Ahora, a la playa. A la plage. ¿Cómo dirías en francés? ¿Cómo van ellas a la playa? La respuesta es ¿Cómo vont-elles à la plage? ¿Cómo van ellas a la playa? ¿Cómo vont-elles à la plage? Ahora, al supermercado o supermarché. ¿Cómo dirías en francés? ¿Cómo van ellos al supermercado? La respuesta es ¿Cómo vont-ils au supermarché? ¿Cómo van ellos al supermercado? ¿Cómo vont-ils au supermarché? Lo hiciste bien. Repitamos las preguntas. ¿Cómo vont-ils à l'université? ¿Cómo vont-elles à la plage? ¿Cómo vont-ils au supermarché?
Comment vont-ils au supermarché? Ahora practica como dirías en francés. Él va a Santiago en guagua. Él va a Santiago en guagua. La respuesta es: il va a Santiago en bus. Ella va a Samaná en avión. Ella va a Samaná en avión. La respuesta es: él va a Samaná en avión. Él va a Samaná en avión. Juan va a Barahona en motor. Juan va a Barahona en motor. La respuesta es: Juan va a Barahona a moto. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hoy aprendimos una vez más sobre medios de transporte en francés. Lo aprendimos usando preposiciones a y en, también usando los pronombres singulares il, él y los pronombres plurales il, él con la tercera persona del singular y del plural del verbo aller. Lo aprendimos para que puedas hablar sobre medios de transporte en francés. Revisamos los vocabularios que usamos el día de hoy. Avión, bateau, train, bus, voiture, moto. Veamos cuando utilizamos en y a una vez más. Les prépositions et les moyens de transport. En, pour les moyens de transport dans lesquels on entre, on utilise la préposition en voiture, en train, en avión, en bus, etc. Para el medio de transporte en que entramos, usamos la preposición en coche, en tren, en avión, en autobús, etc. Es decir, delante sustantivos como avión, bateau, train, bus, voiture. On utilise la préposition en. Por ejemplo, je vais travailler en bus et parfois en métro. Voy a trabajar en guagua y a veces en metro. A. Pour les moyens de transport qui ne sont pas autorisés, on utilise à pied, à cheval, à dos d'âne, à la nage. A. Para los medios de transporte no motorizados utilizamos a. Por ejemplo, a pie, a caballo, en burro, nadando. Es decir, delante sustantivos como pie, cheval, etc. Por ejemplo, je vais a Santiago a moto. Voy a Santiago en motor. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido el contenido de hoy perfectamente. Para mí ha sido un honor compartir esta clase con ustedes, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido con tus familiares y amigos. Recuerda que la salud es lo primero, por eso que aprendemos en casa. Y te digo, el éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Con esta frase se despide tu profesor de francés et chanson la jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. À la prochaine.
ponte el uniforme que tú quieras. La escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Bienvenidos nuevamente, estudiantes. Ya compartimos sobre los evangelios, conceptualización y clasificación, como también la novedad de Jesús en estos. Ahora hablaremos sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la cual tiene lugar el 8 de marzo. Iniciemos este tema con estos pequeños versos de la autoría de la maestra Dioselin del Carmen Ulloa. El 8 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esta conmemoración se atribuye a dos hechos relevantes. El primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año 1857. Miles de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados de Nueva York, en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras. El segundo ocurrió en 1908. Ese año, 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando el derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory en Washington Square, Nueva York. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga. Supuestamente, estos dos hechos ocurrieron alrededor del 8 de marzo. En 1975, las Naciones Unidas concedieron carácter oficial a esta celebración y motivaron a todos los países a la celebración de esta jornada a favor de los derechos de la mujer. Como homenaje, te invito a descubrir el papel y participación de las mujeres en el Evangelio de Jesús según la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de esta clase de formación integral humana y religiosa. Agradezco grandemente su atención y deseo de aprender nuevos conocimientos. Estuvo con ustedes su profesor Francis Rodríguez. Será hasta otro día si Dios lo permite. Recuerda que en el canal para los padres queremos ayudarte en todo este proceso de educación desde la casa. Acompáñanos, te seguimos orientando en el canal de padres de la comunidad educativa del Ministerio de Educación. Queremos entrar a tu casa. ¿Para qué? Para ayudarte en todo este proceso. Aquí damos por terminada la clase de hoy jueves. Veamos en resumen lo que trabajamos este día. En la clase de lengua española trabajamos con los adjetivos calificativos. En ciencias de la naturaleza aprendimos sobre los tipos de suelo y cuáles son los adecuados para la agricultura. Y en francés
continuamos aprendiendo más acerca de los diferentes tipos de transporte. Los adjetivos son las palabras variables que expresan cualidades, propiedades o relaciones del sustantivo al que acompañan. En este sentido, los adjetivos calificativos se pueden definir como esas palabras variables que permiten describir las características de los sustantivos. Hoy vamos a profundizar en torno a ellos. Vamos a comentar algunos atractivos turísticos de la provincia de Santiago para identificar, de acuerdo a dichos lugares, adjetivos calificativos. La provincia de Santiago está ubicada en la región norte de la República Dominicana, en el Valle del Cibao. Lleva el nombre de su municipio a cabecera, Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón, la segunda ciudad más grande de la República Dominicana y la cuarta más grande del Caribe. Lugares turísticos de la provincia de Santiago. Monumento a los héroes de la Restauración. Cuenta con bellas vistas de Santiago de los Caballeros y sus alrededores. Estadio Cibao. Popularmente llamado el Valle de la Muerte, el estadio deportivo más grande de la República Dominicana, es la sede del equipo de béisbol dominicano Las Águilas Cibaeñas. Existen diversos lugares turísticos que embellecen esta provincia, como el Parque Nacional José Armando Bermúdez, ubicado en la parte sur de Santiago. Es una de las áreas protegidas más grandes de la isla y uno de los lugares ideales en la República Dominicana para el turismo de montaña. Visitantes al Parque Nacional disfrutarán de sus temperaturas frías y frescas, bosques de pino criollo y avifauna. Como pudiste identificar, por sus atractivos turísticos, podemos considerar que Santiago de los Caballeros es una ciudad en la que podemos resaltar los siguientes adjetivos calificativos. Es una ciudad grande, bella, ideal para ser visitada, histórica e interesante. En este sentido, los adjetivos calificativos sirven para expresar cualidades de personas, animales, lugares u objetos con la finalidad de calificarlas, teniendo siempre presente que éstas acompañan al sustantivo. Algunos ejemplos son los siguientes. Yo solía ser una joven audaz. La habitación es pequeña. Audaz y pequeña en esta ocasión son los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos, por lo general, se modifican para concordar en género y número con el sustantivo. Algunos ejemplos son los siguientes. Necesito par de pantalones nuevos. Hemos comenzado una vida nueva. Es bueno resaltar que algunos de estos adjetivos pueden ser de género invariable. Dentro de estos se encuentran inteligente, nacional, útil, entre otros. Los arquitectos e ingenieros deben conocer los tipos de suelos donde construirán sus edificaciones para saber la profundidad de cimentación, o sea, de la zapata que sostendrá la construcción. Y lo más importante, saber si es lo suficientemente firme, capaz de soportar el peso de la construcción, sin que ocurran deslizamientos o hundimientos del terreno. En cuanto al uso del suelo en la agricultura, es importante saber que el agricultor es la persona que se dedica a cultivar la tierra con diferentes fines, como la producción de alimentos o pastos para ganado.
Este debe conocer el tipo de suelo y sus propiedades físicas y químicas. Así sabrá cuáles cultivos pueden producirse en el suelo que va a cultivar. Mis queridos estudiantes, hablando de propiedades físicas del suelo, en la clase anterior decíamos que el tamaño de las partículas minerales que forman el suelo determinan sus propiedades físicas, que son textura, estructura, capacidad de drenaje del agua y aireación. Y estas, a su vez, determinan el tipo de suelo. Los tipos de suelos son arenosos, calizos, humíferos, arcillosos, pedregosos y limosos. ¿Puedes identificar el tipo de suelo en tu patio o en tu comunidad? Ahora veamos estos mismos pronombres en plural. Ils vont, elles vont, elles vont. Como puedes ver, son pronombres plurales. Tomamos un ejemplo. Ils vont à Paris en bateau. Ils vont à Paris en bateau. Ellos van a París en barco. Elles vont à Samana en avión. Elles vont à Samana en avión. Ellas van a Samana en avión. En estas dos frases usamos la tercera persona del plural, que son il, él, más la tercera persona plural del verbo aller, que es vont. Repite después de mí. Ils vont. Ils vont. Elles vont. Elles vont. Repasamos algunos lugares que habíamos estudiado en la clase anterior para luego hacer una actividad con ellos. Université, école, supermarché, épicerie, fromagerie, plage. A seguir cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos, llevando el protocolo de nuestras instituciones de salud ante la amenaza del COVID-19. Soy tu maestra Scarlett y me despido deseándote feliz resto del día. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.